Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Son 3 historias documentadas de seres que pueden imitar tu voz, tu apariencia, incluso a tus seres queridos. La próxima vez que escuches a tu madre llamándote desde otra habitación, podría no ser ella. Prepárate para conocer a los imitadores. Aún siento la piel erizarse cada vez que lo recuerdo. La noche había transcurrido tranquila. Estábamos mi novio, su hermana, el novio de ella y yo, sentados afuera, jugando juegos de mesa, riendo, charlando de todo un poco. Nada de alcohol, nada de drogas, absolutamente sobrios. Solo nosotros y el sonido lejano de los grillos, bajo la luz amarillenta de un bombillo que parpadeaba de vez en cuando. El tiempo se nos escapó de las manos, y cuando miramos la hora, ya era bastante tarde. Decidimos recoger todo y entrar en la casa. La hermana de mi novio entró primero para ir al baño. Su novio se quedó justo frente a la puerta del baño, que casualmente daba una vista perfecta hacia el corredor de entrada. Esa puerta era de vidrio, lo que permitía ver hacia afuera y lo que ocurría en el pasillo. Mi novio, por su parte, comenzó a llevar algunas cosas hacia el cuarto de calderas, que estaba justo al lado de esa puerta de vidrio. Yo, sin mucho que hacer, decidí seguirlo. Lo extraño empezó allí. Cuando me vio a su lado, mi novio me sonrió, pero no dijo nada. Déjenme aclarar, él nunca hace eso. Sonreír de la nada, y menos en silencio, no era propio de él. Normalmente me molestaba con un otra vez siguiéndome, o algún comentario tonto. Pero esta vez, no. Solo sonrió, abrió la puerta del cuarto de calderas y entró, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé esperando, casi divertida, y por instinto cerré la puerta con el seguro, desde afuera. Una pequeña broma. El novio de su hermana, que estaba mirando todo a través del vidrio, empezó a reírse. Yo también. Era lógico. Pronto él empezaría a golpear, a quejarse, a pedirme que lo dejara salir. Pero pasaron los segundos, luego los minutos, y no escuchamos nada. Ni un golpe, ni un suspiro, ni siquiera el sonido de alguien moviéndose allí dentro. La risa poco a poco se me fue congelando en los labios. Después de 3-4 minutos, abrí el seguro y empujé la puerta para dejarlo salir. Pero, lo que vi me paralizó. Oscuridad, un silencio asfixiante. El cuarto estaba completamente vacío. Muy gracioso, dije en voz alta, intentando convencerme de que era otra broma. Pero no había nadie. Llamé a su hermana, pidiéndole que trajera una linterna. Alumbramos cada rincón del cuarto de calderas. Las paredes desnudas, los tubos viejos, algunas cajas en el suelo. No había un lugar donde alguien pudiera esconderse. El novio de la hermana se acercó, igual de confundido. Me juró que había visto lo mismo que yo. A mi novio entrando al cuarto, justo antes de que yo cerrara la puerta. Ambos nos reímos cuando lo encerré, pero ahora él también estaba pálido. La hermana salió del baño y, escéptica, fue a revisar el exterior de la casa. Apenas unos segundos después, me llamó. Ven un momento, me dijo con un tono frío. La seguí, y al mirar hacia el frente de la casa, lo vi. Mi novio, sentado en el sofá de afuera, completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me quedé helada. No podía ser. Yo misma lo vi entrar. Lo encerré. Y no era la única que lo aseguraba. Su cuñado también lo había visto. Me acerqué a él con el corazón golpeando en el pecho. Le pregunté dónde había estado. Y con una calma genuina, me dijo que jamás había entrado al cuarto de calderas. Que no entendía por qué lo miraba así, ni por qué estaba tan alterada. Le conté todo, paso a paso. El cierre de la puerta. La espera en silencio. El vacío dentro del cuarto. Pero él lo negó una y otra vez. No estaba jugando, no estaba bromeando.
Su rostro mostraba confusión, incluso miedo, como si no comprendiera lo que yo le describía. Y entonces lo recordé, esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que nunca le había visto hacer de esa forma, antes de entrar al cuarto. Hasta ahora, sigo preguntándome qué fue lo que encerré esa noche. No era mi novio. No podía serlo. Lo peor de todo es que alguien más lo vio también. No fue solo mi imaginación. Desde entonces, cada vez que lo miro, me pregunto en silencio. ¿Y si el que está sentado frente a mí, tampoco es él? Quiero contar algo que todavía me cuesta aceptar. Algo que pasó en mi familia, y que hasta hoy me pone la piel de gallina. Tengo varios hijos, pero lo extraño es que esta cosa, lo que sea, siempre copia a mi hija mayor. Y no soy el único que la ha visto. Toda mi familia también lo ha presenciado. La primera vez ocurrió una noche normal. Yo estaba en la cocina preparando la cena para mi mamá. Desde ahí se puede ver la entrada de su cuarto, y justo en esa entrada hay un pedazo flojo de linóleo que siempre suena al pisarlo, como un clic inconfundible. De repente lo escuché. Ese chasquido. Y al mismo tiempo vi a mi hija mayor cruzar la entrada del cuarto. Sabía que no debía estar ahí, así que de inmediato le dije: «Oye, cariño. Sabes que no puedes entrar ahí». Apagué lo que estaba haciendo y fui tras ella. Pero cuando entré, no había nadie. Revisé detrás de la cama, el armario, hasta el baño. Nada. Con el corazón acelerado, fui a su habitación, y ahí estaba. Durmiendo profundamente, respirando tranquila, sin moverse. Era imposible que hubiera pasado frente a mí sin que me diera cuenta. Lo peor es que no fue un hecho aislado. Y lo más inquietante. Esa cosa nunca habla. Nunca dice una palabra. Solo camina frente a nosotros como si quisiera ser vista. Una mañana, mi mamá también tuvo su encuentro con ese imitador. Estaba despierta temprano y vio a mi hija cruzar el pasillo. Como siempre, empezó a hablarle, haciéndole preguntas. Pero según cuenta, mi hija no respondió en absoluto. Y eso era raro. Muy raro. Porque cualquiera que conociera a mi mamá sabía que ignorarla no era una opción. Ella siempre tenía carácter, y si no le respondías, lo más seguro era que terminaras con una chancla volando directo a la cabeza. Pero esa vez fue distinto. Mi mamá la siguió, molesta, gritándole su nombre, hasta que llegó a mi cuarto. Con la voz alterada me preguntó dónde estaba la niña. Le señalé su habitación. Le dije: «Mamá, ha estado durmiendo aquí todo el tiempo». Entramos juntos, y ahí estaba. Mi hija, todavía profundamente dormida, sin haberse movido de su cama. Nunca voy a olvidar la cara de mi mamá en ese momento. Ya no estaba enojada. Estaba asustada. Y eso era algo que yo casi nunca había visto en ella. Desde entonces lo único que sabemos es que esa cosa nunca intenta hablar, nunca nos pide nada. Simplemente camina. Pero lo hace con el rostro de mi hija. Y hay algo más perturbador todavía. Solo aparece cuando ella está dormida. Jamás durante el día, jamás cuando está despierta o jugando. Siempre, únicamente, cuando duerme. No sé qué busca, ni qué significa que solo copie a mi hija mayor. No ha intentado hacernos daño, pero está ahí. Se mueve en silencio, caminando entre nosotros como si perteneciera a esta casa. Y lo peor es que lo hace usando la apariencia de mi propia hija. Ahora, cada vez que escucho pasos en el pasillo o la veo moverse en su cama, siempre me pregunto lo mismo. ¿Será realmente ella? ¿O será esa cosa, ese doble silencioso que nos observa desde las sombras? No sé cómo explicarlo, pero creo que hay algo en mi casa que nos está imitando. No sé si es un imitador, o como quieran llamarlo, pero lo que sea, no me deja en paz. Vivimos en esta casa de alquiler, aquí en Australia. Somos 5. Yo, mi esposo y nuestros 3 hijos pequeños. Él trabaja de tarde y llega casi siempre a la medianoche. Y últimamente, justo cuando la casa debería estar más tranquila, es cuando todo comienza. Al principio, pensé que era yo la que estaba perdiendo la cabeza.
Veía cosas por el rabillo del ojo, escuchaba ruidos donde no debía haber nadie, pero trataba de ignorarlo. Hasta que dejó de ser solo cosa mía. Ahora mi pareja también escucha y ve cosas, y lo peor de todo es que hasta logré grabar algo en video. La primera vez que me di cuenta de que algo raro pasaba fue una tarde cualquiera. Mi hijo de 2 años estaba tomando su siesta. De repente escuché que se levantaba, y lo vi de reojo asomarse en la esquina de la sala, como jugando a las escondidas. Esperé a que volviera a aparecer, pero nunca lo hizo. Me levanté a buscarlo, y cuando abrí la puerta de su cuarto, allí estaba. Profundamente dormido. Su puerta cerrada. Y lo más raro, él todavía no sabe abrir puertas, ni siquiera alcanza el picaporte. Después ocurrió algo mucho peor. Estaba intentando que mi hijo se durmiera en mi cama, cuando de pronto, escuché su llanto a través del monitor del cuarto. Era su voz, no había duda. Lo escuchaba como si estuviera llorando en la cuna. Pero, mi hijo estaba justo a mi lado. Lo veía respirar, mover sus manitas. Estaba conmigo. Me quedé paralizada. No sabía qué hacer. No sé si fue la tensión, el miedo o la impotencia, pero terminé llorando. Unos días después decidimos cambiar los cuartos de los niños. La primera noche después del cambio, me quedé acostada con mi hijo de 2 años otra vez. Todo parecía tranquilo, hasta que el monitor volvió a encenderse. Se escuchaba la voz de mi hijo mayor, el de 7 años. Estaba hablando, como cantando bajito, pero la voz se oía distorsionada, como si viniera de muy lejos, demasiado apagada para estar en la habitación de al lado. Pensé que era normal, que simplemente estaba despierto a pesar de la hora. Así que fui a su cuarto a decirle que se callara y durmiera. Pero cuando abrí la puerta, lo encontré profundamente dormido. No solo dormido. Tuve que moverlo, sacudirlo un poco, para convencerme de que no estaba fingiendo. Él no podía haber sido. Sin embargo, yo tenía la grabación de la voz en el monitor. Esa fue la primera prueba real de que no estaba perdiendo la cabeza. Las cosas se intensificaron después. Mi esposo empezó a escuchar puertas que se azotaban en medio de la noche, cuando todos dormían. El despertador de mi hijo mayor sonaba a horas aleatorias, como si alguien lo activara a propósito. Y lo peor era esa sensación, la de estar siendo observados cada vez que preparábamos un biberón o caminábamos por la casa en silencio después de la medianoche. Y esto no es algo nuevo. Toda mi vida he tenido experiencias parecidas. Más de una vez escuché a mi esposo llegar a casa, abrir la puerta, caminar detrás de mí. Incluso juraría haberlo escuchado hablarme en voz baja. Pero cuando me giraba, no había nadie. Una vez me levanté de la cama, convencida de que él se había levantado conmigo. Lo escuchaba caminar, incluso lo sentí detrás de mi camino a la cocina. Pero al voltear, estaba completamente sola. Y ahora que pienso en todo, lo más aterrador es que no se limita a esta casa. Me ha pasado en otros lugares donde hemos vivido. No es la casa, es algo que me sigue. La pregunta que me persigue cada noche es, ¿qué quiere? ¿Está imitando a mis hijos porque los está buscando a ellos? ¿Está copiando a mi esposo para acercarse más a mí? ¿O solo se alimenta de nuestro miedo? Lo único que sé es que ya no me siento segura, porque cada vez que escucho un llanto por el monitor, cada vez que veo a alguien asomarse en el pasillo, nunca estoy segura de si es realmente mi hijo, o si es esa cosa, ese imitador que nos vigila.